El olor a viejos libros de derecho, pulidor de limón y café recién hecho impregnaba el despacho de mi tía Carol. No era la primera vez que me recibía entre montañas de expedientes, pero aquella tarde la mirada detrás de sus gafas de lectura era más severa de lo habitual. Penélope, siéntate, tenemos que tener una conversación seria, dijo apartando un informe legal con un gesto firme. ¿Ha pasado algo?, pregunté sintiendo cómo se formaba un pequeño nudo en mi estómago. Sí, tu boda, o más bien lo que viene después, afirmó fijando sus ojos en mí. Eran los mismos ojos que habían desmontado 1000 mentiras en los tribunales, y ahora me estaban examinando. Vas a casarte con David, es un buen hombre de una buena familia, aparentemente, pero el amor, sobrina, a veces nubla el juicio más básico. Tía Carol, ¿de qué se trata todo esto?, protesté aunque sin demasiada convicción. Sabía que no había vuelta atrás cuando adoptaba ese tono. De esto, dijo deslizando por el escritorio de roble un folleto informativo sobre un acuerdo prenupcial. Quiero que, no, te insisto en que hagas redactar esto antes de firmar cualquier licencia de matrimonio. La frase resonó en la habitación fresca y seca como el golpe de un mazo de juez. Parpadeé confundida. ¿Un prenupcial? Como un inventario, pero David y yo no tenemos grandes fortunas. Él es arquitecto, yo trabajo en marketing. Compartiremos gastos como todo el mundo. Carol se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto de cansancio que solo mostraba con la familia. Penélope, querida, he pasado 30 años viendo entrar y salir de mi tribunal las peores disputas familiares. El 70% empiezan, o se agravan horriblemente, cuando hay dinero, propiedades o herencias de por medio, y nada está claro sobre el papel. No se trata de lo que tienes ahora, se trata de lo que podrías tener en el futuro, de lo que aportas a la relación, de lo que podrías heredar de tu padre o de mí. Y sobre todo, continuó, se trata de establecer límites claros desde el principio. Pero suena a desconfianza, como si ya estuviéramos planeando un divorcio, argumenté incómoda. La idea me repelía. Yo amaba a David. Habíamos elegido una pequeña casa a las afueras de la ciudad, en Westchester. Hablábamos de nombres para nuestros futuros hijos. No es desconfianza del amor, es prudencia ante la vida, respondió implacable. ¿Crees que las parejas que acaban destrozándose en los tribunales empezaron pensando en divorciarse? No. Confiaron ciegamente, y cuando la ceguera desapareció solo quedó el barro, y el barro, hija mía, es pegajoso y lo mancha todo. Por favor, hazlo. Considéralo el mejor regalo de boda que puedo darte. La tranquilidad de saber que lo que es tuyo seguirá siendo tuyo pase lo que pase. Su última súplica, también poco habitual en ella, me conmovió. Aunque no lo entendía del todo, aunque me parecía excesivo y poco romántico, asentí. Está bien, tía Carol, lo haré. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. El abogado, un colega suyo, no se sorprendió en absoluto por la solicitud. Cada vez es más común, señorita Cruz, especialmente en segundos matrimonios o cuando hay bienes separados, me dijo con frialdad profesional. Firmé los documentos donde se detallaban mi cuenta de ahorros, fruto de mis años de trabajo, el pequeño apartamento que mi abuela me había dejado en el Upper West Side y algunas inversiones modestas. Salí con una carpeta azul bajo el brazo y una sensación extraña, como si hubiera firmado un pacto con la desconfianza. Aquella noche, cenando con David en nuestro restaurante italiano favorito del West Village, le conté lo ocurrido. Su reacción fue instantánea y visceral. ¿Qué? Dejó caer el tenedor con un fuerte ruido. ¿Tu tía, la jueza, te hizo hacer un prenupcial? ¿En serio? Penny. No me obligó, lo recomendó, y solo es una formalidad, David, para que todo esté claro. Claro que estará claro. Su voz subió de tono atrayendo miradas de las mesas cercanas. Bajó la voz, pero la ira seguía hirviendo. ¿Qué se supone que significa eso? Que mi familia o yo vamos a ir a por tu dinero. Eso es. Porque es lo único que se me ocurre. Mi madre se va a poner hecha una furia cuando se entere. Esto es una falta de respeto, Penélope. Una muestra brutal de desconfianza. No es contra ti. Claro que es contra mí, me interrumpió. Contra lo que somos. Vamos a ser una familia.
Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿o no? ¿O vamos a tener también cuentas separadas y dormitorios separados? David, por favor, no exageres, supliqué sintiendo como la culpa me subía por la garganta. Tenía razón, sonaba frío. Es solo un papel para tranquilizar a mi tía, no cambiará nada entre nosotros. Negó con la cabeza, con una expresión de decepción en su rostro normalmente amable. Ya lo ha cambiado, Penny. Has levantado un muro entre nosotros antes incluso de empezar. Un muro de papel y sospechas. Mi madre siempre dice que en las familias unidas no hacen falta cosas así, que la confianza es lo único que importa. Mencionar a su madre, Rose, me puso todavía más nerviosa. Era una mujer de carácter fuerte, una matriarca que gobernaba su casa del Upper East Side con mano de hierro. David la adoraba y buscaba su aprobación en todo. No le digas nada a tu madre, por favor, le pedí. No es asunto suyo. Todo lo que nos afecta es asunto suyo, respondió con una convicción que me heló la sangre. Pero no te preocupes, de momento no le diré nada. La cena terminó en un silencio tenso. Pagó la cuenta sin dejarme contribuir con un solo dólar, como si quisiera reafirmar su papel de proveedor, el hombre de la casa. Al salir me tomó la mano, pero su gesto era rígido. Solo espero que ese maldito papel te haga feliz, Penélope, murmuró antes de darme un rápido beso en la mejilla. Aquella noche, en mi apartamento del Upper West Side, me quedé mirando la carpeta azul sobre la mesa del comedor. Parecía inofensiva, pero entre sus páginas latía la semilla de una discordia que nunca había previsto. La advertencia de mi tía Carol resonaba en mi cabeza. El barro es pegajoso y lo mancha todo. Por primera vez tuve miedo de haber empezado a pisarlo. El almuerzo del domingo en casa de los padres de David era un ritual inamovible, una demostración de poder matriarcal en el amplio apartamento del Upper East Side. Rose, mi futura suegra, presidía la mesa como un general revisando a sus tropas, mientras su marido Tony, un hombre con el rostro perpetuamente cansado, se refugiaba detrás del Wall Street Journal. El hermano menor de David, Paul, de 22 años y con aire desgarbado, jugueteaba con su teléfono bajo la mesa. La conversación, como siempre, giraba en torno a los éxitos de David, mi arquitecto, decía Rose con orgullo, las últimas adquisiciones de algún conocido y los chismes del barrio. Yo sonreía, asentía y pasaba la ensalada, aún saboreando el amargo eco de la discusión de la noche anterior. David me había tratado con una frialdad educada toda la mañana. Penélope, querida, ¿quieres otro poco de carne asada?, preguntó Rose con una dulzura que no llegaba a sus ojos, pequeños y afilados como cuentas de azabache. No, gracias Rose, estaba delicioso, pero no puedo comer otro bocado. Estás tan delgada. Los hombres, David ya sabes, prefieren un poco más de sustancia, comentó lanzando una mirada evaluadora a mi figura. David soltó una risa incómoda. Después del café, Rose dio la orden silenciosa. Tony y Paul desaparecieron hacia el salón, uno a su periódico y el otro a su videojuego. David y yo nos quedamos con ella en el comedor recogiendo la mesa. Fue entonces, con el tintinear de la vajilla de fondo, cuando Rose soltó la bomba. Bueno, ya que somos familia y estamos a punto de serlo del todo, hay un pequeño asunto, empezó mientras secaba un vaso con exagerada meticulosidad. Su tono era ligero, casi juguetón. Es por Paul. Pobrecito. Lo está pasando fatal con ese coche viejo suyo que siempre está en el taller. Y con el nuevo trabajo que empieza en Queens, imagina el trayecto en transporte público, sería una pesadilla. Qué pena, murmuré sin ver hacia dónde iba la conversación. Exacto, por eso he pensado en una solución, continuó dejando el vaso y apoyándose en el borde de la mesa de mármol mientras me miraba fijamente. Una solución en la que tú puedes ayudar, Penélope. Algo sencillo. Me quedé inmóvil con el paño suspendido en el aire. Yo. Sí, querida, tú, con esa cabecita tan bien organizada que tienes, y según me cuenta David, tan prudente con tus asuntos, dijo, y noté que la palabra prudente tenía un filo ácido. Necesito $10,000, solo 10,000. Es para la entrada de un coche decente para Paul, un sedán sensato, nada lujoso. Él pagará las cuotas mensuales,
Por supuesto. El aire se volvió denso. $10.000 no era una cantidad insignificante. Era una parte importante de mis ahorros, los mismos ahorros que acababa de registrar ante notario. Rose, no sé qué decir, tartamudeé buscando los ojos de David. Él asentía con una media sonrisa, como si su madre acabara de proponer comprar un ramo de flores. No hay nada que decir, cariño. Es un préstamo familiar. Tú se lo das y en cuanto Paul se estabilice te lo devuelve, poco a poco, sin prisa. Su voz era sedosa, pero sus ojos no se apartaban de los míos desafiándome a negarme. Mamá tiene razón, Penny, intervino David poniendo una mano sobre mi hombro. Su contacto ya no resultaba reconfortante. Es lo que hacen las familias. Nos ayudamos unos a otros. Paul es mi hermano y pronto será el tuyo. Pero $10.000 es mucho dinero, David, y no es que lo tenga ahí disponible en efectivo. Intenté razonar sintiendo como el pánico me subía por la garganta. Oh, por favor, soltó Rose con una risa falsa y cortante. Con ese prenupcial que te hizo hacer tu tía la jueza, seguro que tienes todo más que controlado. Sabrás exactamente de dónde sacarlo. Una transferencia y listo. Ahí estaba. La conexión era clara, obscena. Mi documento de protección era para ella un mapa del tesoro, una invitación al saqueo. Ese documento es un asunto privado, Rose, dije intentando que no me temblara la voz. Nada es privado en una familia, replicó perdiendo la máscara de dulzura por un instante. Su rostro se endureció. A menos que en realidad no quieras formar parte de esta familia, a menos que planees casarte con mi hijo con una mano extendida y la otra escondida a la espalda guardando tus moneditas solo para ti. Mamá, cálmate, dijo David, pero su tono era de reproche hacia mí, no hacia ella. Penélope no es así, solo necesita un momento para pensarlo, ¿verdad, cariño? Es normal que cualquiera se sorprenda con una petición así de repente. No es una petición, David, dije finalmente encontrando un hilo de firmeza. Es una exigencia de una gran suma de dinero, y no es algo que yo tenga presupuestado. Lo siento, Rose. El silencio que siguió fue glacial. Rose me miró como si acabara de escupir en su suelo de mármol italiano. Luego, lentamente, dibujó una sonrisa que no tenía nada de amable. Vaya, ya veo. Está bien, no importa. David, hijo, hablaremos luego. Seguro que entre tu salario y lo que tu padre y yo podamos reunir, incluso con la hipoteca y todo. Dejó la frase flotando en el aire cargada de culpa y sacrificio mientras suspiraba profundamente. No tienes que preocuparte, mamá, dijo David con una voz fría y distante. Su mano se retiró de mi hombro. Penélope ha dejado clara su postura, muy clara. David, no es mi postura, intenté explicar, pero él ya se apartaba recogiendo platos con un gesto brusco. No, querida, tienes toda la razón, dijo Rose recuperando su tono meloso pero con un destello de triunfo en los ojos. Había logrado su objetivo, aislarme, pintarme como la egoísta, la que no quería compartir. Tú cuidas de lo tuyo, es comprensible. Al fin y al cabo, aún no eres familia. Quizá después de la boda las cosas se vean de otra manera. La amenaza, velada pero perfectamente audible, flotó en la habitación. Después de la boda, como si mi sí quiero me convirtiera automáticamente en su cajero automático personal. El camino de vuelta fue un silencio sepulcral. David conducía con los nudillos blancos sobre el volante. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Explotó finalmente al incorporarnos a la FDR Drive. Has avergonzado a mi madre en su propia casa. ¿La avergoncé yo? Repliqué incrédula. David, me pidió $10.000 de la nada. ¿Te parece normal? En mi familia sí, gritó golpeando el volante con la palma. Nos ayudamos unos a otros. Si mi hermano necesita un coche y yo puedo ayudarlo, lo hago. Si tú puedes, lo haces. Pero claro, tú tienes tus bienes guardados en una caja fuerte con 7 llaves gracias a tu tía. No es eso y lo sabes, dije sintiendo como las lágrimas de rabia y frustración me nublaban la vista. Es una cuestión de principios. No se pide esa cantidad de dinero como si pidiera sal,
Y mucho menos con esa actitud de derecho adquirido. ¿Derecho adquirido?, escupió con desprecio. Estás hablando de mi madre. Ella solo piensa en su familia, algo que aparentemente tú no entiendes. Primero ese papelito y ahora esto. Empiezo a preguntarme si realmente quieres formar parte de algo que no sea Penélope y su dinero. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Todo lo que habíamos construido, los planes, el amor que yo creía sólido, se estaba agrietando en un instante, sustituido por esa caricatura de mí misma, una mujer avara y calculadora. Lo que quiero es un marido, no un hijo que obedece ciegamente a su madre. Solté incapaz de contenerme más. Frenó de golpe, chirriando hasta detenerse en el arcén y provocando el claxon furioso del coche de detrás. «Bájate de mi coche», dijo con una calma aterradora. «¿Qué has dicho de mi madre?» «Bájate». Nos miramos fijamente. En sus ojos no quedaba rastro del hombre que me había pedido matrimonio. Solo había rabia y lealtad, una lealtad absoluta y envenenada dirigida a otra mujer. «Está bien», susurré con la voz quebrada. Abrí la puerta y bajé al arcén lleno de grava bajo la fría luz del atardecer de Nueva York. Él aceleró alejándose y me dejó sola, temblando, con el eco de la petición de Rose y la frialdad de David resonando en mis oídos. Ese día el consejo de mi tía Carol dejó de ser una simple formalidad incómoda. Se transformó en un salvavidas que, sin saberlo, acababa de agarrar con todas mis fuerzas mientras las primeras olas de un mar familiar tóxico empezaban a estrellarse violentamente sobre mí. Saqué el teléfono y con dedos temblorosos marqué el número de la única persona que en ese momento podía entender la magnitud del desastre. Sonó 2 veces antes de que una voz serena respondiera al otro lado. «Tía Carol», dije, y mi voz se quebró. «Necesito verte ahora». La tía Carol no hizo preguntas cuando abrió la puerta de su apartamento del Upper West Side. Me vio con los ojos hinchados y el temblor que aún no había desaparecido, y con un gesto silencioso me condujo al salón, un espacio tan ordenado y serio como ella. Me sirvió un whisky. «Bebe esto y cuéntamelo todo», ordenó sentándose frente a mí en su sillón de cuero. Las palabras salieron atropelladas entre sorbos del licor ardiente. La petición de Rose, los $10,000, la reacción de David, haberme dejado abandonada en la carretera. Mientras hablaba, el rostro de Carol se oscurecía, no por sorpresa, sino por una furia fría y reconocible. «Lo sabía», murmuró cuando terminé, o al menos lo temía. Esa mujer tiene un historial». «¿Un historial?», pregunté secándome las mejillas. «No uno oficial, no de los que aparecen claramente en los tribunales, pero en los pasillos sí. Rose Miller. El apellido Miller lo adoptó después de su primer divorcio. Suena más distinguido, ¿verdad?», dijo con sarcasmo. «Tony, el padre de David, es su segundo marido. Un buen hombre, pero débil, una cáscara vacía. ¿Y cuál es ese historial? Trapos sucios financieros. Negocios inmobiliarios al borde de la ilegalidad. Préstamos privados con intereses depredadores que acababan en amenazas veladas. Ha tenido varias demandas, pero siempre lograba zafarse o encontrar a alguien que cargara con la culpa. Es una depredadora, Penélope. Una depredadora con olfato para el dinero ajeno y las apariencias sociales. Esa vida del Upper East Side es puro teatro. Viven al límite, pero la fachada debe brillar». Una ola de náusea me recorrió. David siempre hablaba de los sacrificios de su madre, de lo dura que había sido la vida después de que su primer marido, del que nunca daba detalles, las abandonara. La historia de la madre luchadora y el hermano. «Paul», continuó Carol levantándose para ir a su escritorio. Abrió un cajón y sacó una vieja agenda de direcciones. «Tengo un contacto en la comisaría del Distrito 19. Hace un par de años tu prometido, quizá en un momento de confianza, mencionó que Paul había tenido algunos problemas. ¿Lo recuerdas?». Lo recordaba vagamente. David lo había mencionado de pasada restándole importancia. «Errores de juventud. Todo está solucionado ahora. Pues esos errores tienen nombre. Adicción al juego. Apostaba por internet, en partidas clandestinas de póker. Acumuló deudas. Deudas que, según mi contacto, Rose pagó de golpe. ¿De dónde sacó el dinero? Un misterio.
Pero desde entonces Paul está atado a las faldas de su madre. Es su niño, su eterno hijo débil, y ahora necesita un coche nuevo. Claro, para ir a ese trabajo en Queens que si investigamos un poco probablemente no exista o sea temporal. La habitación daba vueltas. El patrón era claro, obsceno. Yo era el siguiente eslabón de la cadena, la siguiente fuente de financiación. ¿David sabe todo esto?, pregunté aunque temía la respuesta. Carol suspiró sentándose de nuevo. Esa es la pregunta del millón, sobrina. David fue criado en el culto de la familia y la lealtad inquebrantable. Rose lo ha manipulado desde niño, presentándose siempre como la mártir, la que lo sacó adelante. Ver la verdad le obligaría a derribar el altar que lleva dentro. Es más fácil culpar al extraño, a ti. Tengo que hablar con él, dije con un pequeño hilo de esperanza desesperada. Si se lo explico, si le muestro que no es normal. Y si ya lo sabe, Penélope. La interrupción de Carol fue suave pero devastadora. ¿Y si en algún nivel prefiere no mirar? La disonancia cognitiva es algo poderoso. Preferirá enfadarse contigo, llamarte egoísta, antes que enfrentarse al hecho de que su madre es una estafadora emocional y su hermano un parásito. Decidí investigar por mi cuenta. No podía basarme solo en insinuaciones. Al día siguiente llamé a una amiga abogada, Lie, especializada en derecho corporativo. Le dije vagamente que me interesaba saber sobre Rose Miller. Déjame revisar los registros de propiedades y del Tribunal Civil, dijo intrigada. Si ha tenido problemas habrá un rastro de papel. Mientras tanto la presión en casa era asfixiante. David había vuelto esa noche taciturno fingiendo que no había pasado nada, pero el ambiente era glacial. Dormimos espalda con espalda. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, su teléfono vibró. Era Rose. Contestó levantándose. Sí, mamá. No, no ha dicho nada. Te dije que es complicado. Ella no lo ve como nosotros. Sí, una pena. Colgó y me miró con los brazos cruzados. Mi madre está muy decepcionada, declaró como si leyera un comunicado. Yo también, respondí sosteniendo su mirada. No empieces, Penélope. Estás destruyendo la armonía de nuestra familia por un capricho, por un puñado de dólares. No se trata de los dólares, David, dije controlando la voz. Se trata del principio. Se trata de que tu madre lo exigió como si fuera un impuesto. Se trata del chantaje emocional de si no das, no eres familia. No es chantaje, es la realidad, gritó perdiendo los nervios. En las familias de verdad la gente da sin tantos cálculos. Tú, con tu tía y sus maquinaciones legales, lo has corrompido todo. Antes eras dulce, comprensiva. Ahora eres otra persona. Fría, calculadora. Cada palabra era un latigazo. Calculadora. El mismo calificativo que Rose había insinuado. ¿Y Paul? Pregunté cambiando de tema de golpe. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? ¿Qué es exactamente ese trabajo en Queens? Una sombra de incomodidad cruzó el rostro de David tan rápido como un relámpago. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Es algo de logística, no sé los detalles. ¿Se está arreglando? ¿Se está arreglando? Con el historial que tiene, ¿se está arreglando? La pregunta salió sola, alimentada por la rabia y la información que Carol me había dado. David se puso pálido. Luego su expresión se volvió peligrosa. ¿Qué quieres decir con el historial que tiene? ¿Qué has estado haciendo, Penélope? ¿Investigando a mi familia? Dio un paso hacia mí. Es mi hermano. ¿Quién te crees que eres para desenterrar su pasado? Eso es asunto nuestro. Se convierte en mi asunto cuando me piden $10,000 para él, grité poniéndome de pie. Tengo derecho a saber en qué o en quién estoy invirtiendo. No es una inversión, es ayuda, rugió. Pero veo que ese concepto no encaja en tu cerebro de contable. Mi madre tenía razón. Te preocupa más proteger tu pequeña herencia que construir algo conmigo. Tal vez esto sea un error. La frase tal vez esto sea un error cayó entre nosotros como vidrio roto. Me miró desafiante,
quizá esperando que rompiera a llorar, que cediera, que suplicara. Pero algo dentro de mí se había roto. El miedo estaba siendo reemplazado por una determinación fría y clara. Tal vez lo sea, David, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Tal vez lo sea, porque no voy a casarme para convertirme en la patrocinadora oficial de los problemas de tu hermano, ni en la dote que tu madre cree haber encontrado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se dio la vuelta y salió del apartamento dando un portazo tan fuerte que los marcos de las fotos temblaron. Horas después llamó Lie. Penny, he encontrado cosas sucias. Rose tiene 2 sentencias civiles en su contra por deudas de juego impagadas a nombre de Paul, pero ella figura como garante. Las pagó de golpe hace 3 años. Coincide con la venta a precio de saldo de una propiedad que tenía en Queens. También hay una denuncia por fraude presentada por una mujer llamada Elaine Russo. Fue desestimada por falta de pruebas, pero la declaración de la señora Russo es reveladora. Dice que Rose, supuesta amiga, la convenció para invertir en un negocio que nunca existió. Que utilizó a su hijo David para ganarse su confianza. Y que cuando pidió que le devolvieran el dinero, Rose amenazó con arruinarle la vida. El mundo se detuvo. Utilizó a su hijo David. Las palabras de Lie resonaron como una campana fúnebre. ¿Tienes copia de esa declaración? Pregunté con la voz tensa. Sí, y hay más. El primer marido de Rose, el padre biológico de David. Él no las abandonó. Huyó a Argentina, acosado por las deudas que ella había contraído a su nombre. Tiene una orden de alejamiento contra ella. Envíamelo todo, Lie. Por favor. Penny, esto es serio. ¿Estás segura de que quieres verlo? Más que segura, respondí, mirando la puerta por la que David había salido hecho una furia, llena de una rabia justificada y de un dolor infinito. Ahora tenía las piezas del rompecabezas, y la imagen que formaban era monstruosa. El siguiente paso era enfrentar la verdad, aunque eso significara perder todo lo que creía tener, o quizá precisamente porque significaba perderlo. La carpeta de Lie llegó por correo electrónico aquella misma tarde. La abrí con los dedos entumecidos. Dentro, documentos escaneados, fríos e impersonales, dibujaban un retrato devastador. La denuncia de Elaine Russo, llena de detalles meticulosos sobre cómo Rose se había ganado su confianza, hablando constantemente de la futura nuera, que habría sido yo, mencionando todo el tiempo a David para proyectar la imagen de una familia seria y estable. La venta de la propiedad de Queens por muy debajo de su valor de mercado, registrada con prisas. Las sentencias civiles contra Paul, con el nombre de Rose como garante, desfilaban ante mis ojos con una caligrafía nerviosa. Era peor de lo que había imaginado. Ella no era solo una depredadora oportunista. Era una depredadora sistemática. Y mi prometido, el hombre con el que iba a compartir mi vida, en el mejor de los casos era un instrumento ciego, y en el peor, un cómplice consciente. David no volvió aquella noche, ni respondió a mis mensajes. El silencio era su arma, una forma de tortura psicológica diseñada para quebrarme, para que, asustada ante la posibilidad de perderlo, corriera de vuelta, pidiera perdón y entregara los $10,000. Pero la Penélope que habría hecho eso había quedado enterrada bajo el peso de la carpeta azul de la tía Carol y los PDF de Lie. A la mañana siguiente fui a su estudio de arquitectura. Tenía una llave que él me había dado por si alguna vez quiere sorprenderme, me había dicho con una sonrisa que ahora me parecía obscenamente ingenua. La oficina de Soho estaba en silencio. Era temprano. Su socio aún no había llegado. Lo encontré en su despacho, frente a los planos de un proyecto, pero no estaba trabajando. Tenía la mirada perdida, el rostro demacrado. Levantó la vista cuando entré y su expresión se endureció al instante. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin saludar. Tenemos que hablar, de verdad, sin gritos, dije cerrando la puerta tras de mí y sentándome frente a él sin esperar invitación. Dejé el bolso en el suelo, pero mantuve la carpeta de plástico con los documentos sobre el regazo. Ya hemos hablado bastante. Dijiste cosas horribles sobre mi familia, respondió cruzándose de brazos en una postura infantilmente defensiva. No dije nada que no fuera verdad, David.
Y ahora tengo pruebas, dije dejando caer la carpeta sobre los planos, sobre el dibujo limpio y ordenado de la vida que él proyectaba, manchándolo simbólicamente con la realidad caótica y sucia de la suya. Miró la carpeta con desprecio. Más papeles de tu tía. Más veneno. Son documentos públicos, demandas, denuncias, registros de propiedades, expliqué intentando mantener la voz lo más neutral posible. Abrí la carpeta y saqué la primera hoja, la declaración de Elaine Russo. La deslicé hacia él. Léela. Lee lo que tu madre le hizo a esta mujer. Cómo usó tu nombre, tu reputación, para ganarse su confianza y luego robarle. David ni la tocó. Miraba el papel como si fuera una serpiente. No voy a leer basura que has conseguido por medios turbios. No son medios turbios. Espeté perdiendo la compostura por un segundo. Son hechos, David. Tu madre, Rose Miller, fue demandada por fraude. Tu hermano Paul tiene un problema de ludopatía y deudas que tu madre ha estado cubriendo como ha podido. ¿De dónde crees que salió el dinero para pagar esas deudas? ¿De dónde sale el dinero para el apartamento del Upper East Side? Para mantener las apariencias. Cállate, rugió poniéndose en pie de un salto. La silla cayó hacia atrás con estrépito. No tienes ningún derecho a juzgar a mi familia. Tú, con tu vida perfecta y tu tía jueza. No sabes lo que es luchar, hacer lo que haga falta para salir adelante. Salir adelante estafando a la gente, grité también poniéndome de pie. El escritorio nos separaba, un abismo de papeles y traiciones. ¿Esa es la lección que te enseñó tu madre? ¿Que el fin justifica los medios? ¿Y yo qué, David? ¿Soy el siguiente medio? ¿Son los $10.000 para el coche de Paul la entrada para su próxima estafa? Su cara se deformó en una máscara de odio que no reconocí. No te atrevas a hablar de mi hermano, escupió. Ha tenido problemas, sí, pero ahora está limpio. Mi madre ha hecho lo que ha podido. Siempre por su familia. Siempre por nosotros. Tú nunca lo entenderías. Tu familia es de frigoríficos llenos y veranos en los Hamptons sin preocupaciones. Mi familia me enseñó a ser honesta, repliqué temblando, y a no dejar que me utilicen. Tu madre no me pidió ayuda, David. Me exigió un rescate. El rescate por tu mano. Dame dinero o no te casas con mi hijo. Y tú estás de su lado porque es mi madre, gritó golpeando la mesa con el puño. Los papeles saltaron. La sangre pesa más, Penélope. Más que cualquier prenupcial o declaración de bienes. Ella siempre estará ahí. Tú, en cambio, al primer signo de problemas, investigas, juzgas y acusas. Ahí estaba el núcleo de todo. Su lealtad inmóvil y patológica estaba con ellos, con la disfunción que lo había criado. Yo era la extraña, la intrusa que amenazaba el sistema. Entonces no hay nada más de qué hablar, dije, y sentí una extraña frialdad invadirme, apagando el dolor y dejando solo un cansancio inmenso. Si tu lealtad está con quienes engañan y manipulan, y no con la persona que quiere construir algo limpio contigo, entonces esto se acabó. La palabra se acabó pareció resonar en la habitación. David palideció. No se lo esperaba. Creía que su silencio, su enfado, me doblarían. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, preguntó con la voz ya sin parte de su arrogancia. Estoy diciendo que no voy a casarme contigo, David. Que esto se ha terminado. Puedes quedarte con tu lealtad familiar, y con los $10.000 que tu madre no va a sacar de mí. Recogí la carpeta. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Por dentro algo se iba rompiendo con cada gesto, pero la rabia y la certeza me mantenían entera. No puedes, tartamudeó pasando de la furia a la incredulidad. La boda, los invitados, la señal del lugar. Cancélalo todo, dije caminando hacia la puerta. O haz una fiesta con tu madre y con Paul. No voy a llorar, no delante de él, Penélope. Su voz sonó como un grito desesperado. Espera, no hagas esto. Podemos hablarlo. Me detuve en la puerta sin volverme. Ya hemos hablado, David, y tú ya elegiste. Adiós. Salí a la calle. El aire de la mañana, fresco y lleno del zumbido de la ciudad.
No lloré. Caminé hasta un parque cercano, me senté en un banco, y solo entonces dejé que los temblores sacudieran mi cuerpo. No era solo el duelo por una relación muerta. Era miedo. Miedo a lo que vendría después. No tardó mucho. Apenas una hora más tarde, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue mi madre, con la voz angustiada. Penélope, cariño, ¿qué ha pasado? Rose acaba de llamarme. Dice que rompiste con David de la manera más cruel, que lo has acusado de cosas terribles. Luego llegaron mensajes de amigos en común preguntando con cautela, y de un tío lejano preguntando si era verdad que yo había montado una escena por dinero. La maquinaria de Rose ya se había puesto en marcha. La campaña de difamación, la versión que iba a circular, sería simple y devastadora. La niña rica malcriada del Upper West Side, sobrina de una jueza, había dejado al pobre David porque su humilde madre le pidió un pequeño favor para su hermano. No quería mancharse las manos con una familia trabajadora. Se creía demasiado buena para ellos. Aquella tarde, cuando por fin reuní el valor para volver a mi apartamento, encontré a David esperándome en la puerta. No estaba solo. A su lado, con un abrigo caro y una expresión de dignidad ofendida, estaba Rose. Penélope, dijo Rose con una voz gélida que cortó el aire del pasillo. Creo que tenemos que aclarar este malentendido de mujer a mujer. No hay ningún malentendido, Rose, respondí tanteando la llave con unas manos que apenas me obedecían. Claro que lo hay, intervino David, con una falsa súplica en los ojos. Lo has malinterpretado todo. Mamá solo quería ayudar a Paul y tú empezaste a investigarnos como si fuéramos criminales. Por favor, querida, insistió Rose dando un paso hacia mí. Su perfume caro me envolvió, asfixiante. Déjanos entrar. Hablemos. David te quiere. Todo esto no es más que un lío absurdo. No vamos a dejar que algo así arruine una boda tan bonita por unos papeles viejos y unos chismes. Su mirada cayó sobre la carpeta que yo aún apretaba. Las familias perdonan. Superan estas cosas. Déjame entrar y lo arreglaremos. Era una trampa. Lo sabía. Dentro estarían su lengua melosa, su manipulación, las lágrimas falsas, la presión de David. Podrían hacerme ceder, o al menos lograr que bajara la guardia. No hay nada que arreglar, dije con una firmeza que me sorprendió. La relación con David se ha terminado, y no voy a darte ni un solo centavo. Ya podéis iros. La máscara de Rose se quebró. Sus ojos negros como el azabache brillaron con una furia auténtica y venenosa. Muy bien, dijo, perdiendo toda dulzura, volviéndose metálica y afilada. Si así es como lo quieres, niñita, voy a darte un consejo. Vas a retractarte de todas esas cosas difamatorias que has ido diciendo. Vas a decirle a todo el mundo que fue un error, un ataque de nervios, y vas a seguir adelante con la boda y a comportarte como la esposa decente que mi hijo merece. Hizo una pausa dramática. Porque si no, si insistes en esta pataleta egoísta, te prometo que te vas a arrepentir. Tu nombre, y el precioso nombre de tu tía jueza, van a ser arrastrados por el barro. Diré que me insultaste, que despreciabas a nuestra familia, que solo querías el apellido y el estatus. Y créeme, sé cómo hacer que la gente me crea. Ahí estaba, la amenaza directa, sin adornos. David la miró, y en su rostro no había sorpresa, solo una especie de resignación cómplice. No dijo nada para detenerla. Lo peor era que creía en su juego. Creía que su madre solo estaba defendiendo a su familia, defendiéndolo a él. Miré a David buscando el último vestigio del hombre del que me había enamorado. No lo encontré. Solo vi al hijo de Rose. Amenazar a una jueza, aunque sea de forma indirecta, es un delito, Rose, dije recordando vagamente algo que Carol me había contado. Y grabar una conversación sin consentimiento también lo es. Pero como veo que esto va a peor, voy a permitirme proteger mi integridad. Saqué el teléfono del bolsillo, donde efectivamente había activado la grabadora de voz antes de salir del ascensor. La pantalla mostraba que estaba grabando. El rostro de Rose se retorció en una máscara de puro odio. David palideció. «Eres una víbora», chilló. «No,
Simplemente no soy la persona a la que queríais estafar, corregí abriendo por fin la puerta. Ahora salid de mi edificio y no volváis a contactar conmigo. Si lo hacéis, no dudéis de que esta grabación y estos documentos, golpeé la carpeta con los nudillos, irán a donde tengan que ir. Cerré la puerta de un portazo y apoyé la espalda en la madera. Al otro lado oí la voz aguda de Rose maldiciendo, y el sonido amortiguado de David intentando calmarla, luego unos pasos alejándose. Me dejé caer al suelo. El valor artificial que me había sostenido se evaporó en un instante. Temblaba de la cabeza a los pies. Había quemado todos mis puentes. No había vuelta atrás. La guerra había sido declarada, y yo sola, en mi apartamento, con una carpeta llena de papeles y una grabación en el teléfono, era el único ejército que tenía. El miedo era insoportable, pero por primera vez en semanas no sentí ni una sola pizca de duda. La grabación era un arma de doble filo. La tenía, sí, pero usarla significaba escalar el conflicto a un nivel del que quizá ya no podría volver. Los días que siguieron a la expulsión de David y Rose de mi edificio fueron un torbellino de ansiedad y rumores. Mi teléfono no dejaba de sonar. Algunas llamadas eran de apoyo sincero, de amigos que, tras escuchar mi versión, estaban indignados. Otras, las más numerosas, tenían ese tono dudoso y condescendiente. Penélope, cielo, ¿segura de que no estás exagerando? Son asuntos de familia. Rose está destrozada. Dice que solo quería lo mejor para el pobre Paul. David es tan buen chico. Un malentendido así va a arruinarlo todo. La presión social era un muro invisible que me aplastaba. En nuestro círculo, la familia era un santuario sagrado, y a mí me estaban pintando como la bruja que quería derribarlo. Incluso mis padres, que al principio me entendían, empezaron a vacilar. Cariño, ¿y si intentas una mediación? Cancelar una boda así como así es algo muy serio. Fue entonces cuando mi tía Carol decidió que había llegado el momento de pasar al ataque, no con gritos, sino con la frialdad devastadora de alguien que conoce la ley y el corazón humano. Me citó en su despacho un sábado por la mañana, cuando los pasillos del juzgado estaban desiertos y en silencio. Al verme con ojeras y la piel pálida no hizo ningún comentario. Me indicó que me sentara y colocó delante de mí una carpeta color manila, distinta de la mía, más gruesa, con el sello de un archivo judicial. He estado investigando, dijo sin preámbulos. Más a fondo. Y he localizado a alguien que ya ha pasado por lo que tú estás pasando. ¿Quién?, pregunté. Elaine Russo, la mujer que demandó a Rose por fraude. El caso fue desestimado por falta de pruebas concluyentes, pero la declaración que tienes es solo la punta del iceberg. La encontré. Vive en Miami. Hablé con ella y está dispuesta a hablar contigo, conmigo delante. ¿Por qué? Porque le expliqué tu situación, y porque aunque no pudo ganar en los tribunales, conoce la verdad y necesita que alguien la escuche. Sobre todo, necesita que alguien la crea. Carol me entregó un número de teléfono escrito en un post-it. Llámala. Escúchala. Y luego, si tienes el valor, haz que David la escuche. Temblé. Hablar con una víctima anterior de Rose le daba a todo una dimensión real y aterradora. Ya no eran simples sospechas. Era un patrón, un modus operandi. Apreté el papel como si fuera un cable con corriente. La llamada a Elaine Russo fue una de las conversaciones más duras de mi vida. Su voz al otro lado sonaba cansada, pero se volvió firme y clara a medida que yo le contaba mi historia. Sí, dijo con un acento suave, curtido por el sol. Es ella. La misma táctica. Primero, la amistad intensa. Te hace sentir parte de la familia. Te habla de su maravilloso hijo, el arquitecto. Tan correcto, tan buen partido. En mi caso, David ni siquiera era mi novio. Solo era el hijo de una amiga. Pero ella lo utilizó como cebo, como prueba de su respetabilidad. Luego llega la historia triste y la necesidad urgente. En mi caso, era una inversión infalible en unas propiedades de la costa del Golfo. Perdí $15.000. Cuando pedí explicaciones, la dulce Rose desapareció. Apareció la otra, la que amenazaba con decir que el dinero había sido un regalo,
que yo estaba loca, que arruinaría mi reputación. Me eché atrás. Presenté la denuncia más por desesperación que por otra cosa. Pero sin pruebas, sin un contrato claro, la archivaron. Hizo una pausa y la voz se le quebró ligeramente. Lo peor no fue el dinero, Penélope. Fue la humillación. La sensación de haber sido tan estúpida, de haber confiado en alguien que solo te ve como una cartera con piernas. ¿Y el hijo? ¿Sabía algo? No lo sé, confesé con un nudo en la garganta. Bueno, necesitas averiguarlo por tu bien. Si lo sabía y te lo ocultó, entonces es tan culpable como ella. Corre, cariño. Huye de esa familia como de la peste. Colgué y me quedé mirando el teléfono, sintiendo el peso de su dolor. Un dolor que ahora también era mío. Tenía que enfrentar a David con aquello. No podía dejar que la mentira siguiera creciendo. Quedé con él en un lugar público y neutral, la cafetería del MoMA. Llegué media hora antes, con los auriculares puestos, reproduciendo una y otra vez la grabación de mi conversación con Elaine. Cuando lo vi entrar, buscándome con una mirada nerviosa, sentí una punzada de compasión. Parecía haber envejecido 10 años. Llevaba la misma camisa arrugada del día de la discusión en su estudio. Se sentó sin saludar. Pedimos 2 cafés. El silencio era espeso, cargado. ¿Para qué es esto, Penélope? ¿Para humillarme otra vez?, preguntó por fin sin mirarme a los ojos. No, es para que escuches, dije dejando el teléfono sobre la mesa. Saqué unos auriculares y se los deslicé. Escucha esto y luego hablamos. Miró los auriculares como si fueran un arma. A regañadientes se los puso. Pulsé reproducir en la grabación de mi conversación con Elaine Russo. Observé su rostro mientras la voz de una desconocida cansada y herida relataba la historia de cómo su madre la había engañado, usando su nombre, su profesión, su imagen de hijo ejemplar como cebo. Vi cómo se le iba el color de la cara, cómo los labios se le apretaban hasta quedar en una línea blanca, cómo las manos apoyadas sobre la mesa empezaban a temblarle ligeramente. Cuando la grabación terminó, se quedó inmóvil, con los auriculares aún puestos, mirando al vacío. ¿Quién es esa?, logró decir con voz ronca. Elaine Russo, la mujer que demandó a tu madre por fraude hace 4 años. La misma cuya declaración tengo. La que perdió $15.000, David, no 6, 15. Se quitó los auriculares como si quemaran. Es su palabra contra la de mi madre. Esa mujer debe de estar resentida. Debe de estar. ¿Qué, David?, lo interrumpí. ¿Inventándose todos los detalles? ¿Las propiedades de la costa del Golfo que nunca existieron? ¿Las llamadas en las que tu madre usaba tu nombre para dar credibilidad? Mi hijo David, el arquitecto, lo ha visto. Es una oportunidad fantástica. ¿Te suena? Negó con la cabeza, pero era un gesto mecánico, poco convincente. Sus defensas se estaban derrumbando. No puede ser. Mi madre es dura, exigente, pero no una estafadora. Eso probablemente pensó también el primer marido de tu madre, dije lanzando mi último y más cruel dardo, el que Carol me había dado esa mañana. ¿Sabes dónde está tu padre biológico, David? El que, según ella, os abandonó. Levantó la mirada, confundido. Era una vieja herida, una sombra que nunca se atrevía a tocar. En Argentina. Huyó. No quiso saber nada de nosotros. Huyó de las deudas, corregí con suavidad, observando cómo cada palabra lo apuñalaba. Deudas que tu madre contrajo a su nombre. Tarjetas de crédito, préstamos. Él se enteró cuando empezaron a llegar los avisos de embargo. Se fue para no acabar en la cárcel o completamente arruinado. Tiene una orden de alejamiento contra Rose. ¿Tu madre te habló alguna vez de esa orden? La expresión de David era la de un hombre viendo derrumbarse su universo. Todos los pilares de su historia familiar, la madre luchadora, el padre desalmado, el vínculo inquebrantable frente a la adversidad, se desmoronaban bajo el peso de los hechos. No, eso son mentiras. Cosas que seguramente tu tía se ha inventado. Mi tía es jueza, David. No se inventa las cosas. Investiga. Y los papeles,
Los registros, están ahí, dije abriendo la carpeta y sacando copias de los documentos que Carol había conseguido, la orden de alejamiento, antiguos extractos bancarios con deudas a nombre de su padre. Los dejé delante de él. No los tocó. Solo los miró como si las palabras estuvieran bailando y no pudiera enfocar. ¿Por qué?, murmuró más para sí mismo que para mí. ¿Por qué haría eso? Porque para ella el fin justifica los medios, y el fin es mantener las apariencias, controlar todo lo que la rodea y conseguir dinero para tapar los agujeros que ella o Paul van creando. Yo era el siguiente medio, David. Mi dinero, mi estabilidad, mis bienes. Lo del coche de Paul solo era el primer paso. Después habrían llegado otras necesidades familiares, hasta dejarme seca o hasta que yo me defendiera. Y si me defendía, me destruiría socialmente, como está intentando hacer ahora, igual que hizo con el Aine ruso. Se llevó las manos a la cara, frotándose con fuerza los ojos. Por un momento pensé que iba a llorar, pero cuando bajó las manos su expresión era de una rabia profunda, dirigida no hacia mí, sino hacia algún punto indeterminado, hacia la terrible verdad que lo obligaban a ver. «Tú lo sabías, ¿verdad?», pregunté formulando la pregunta que más miedo me daba. No todos los detalles, pero intuías algo. Sabías que los problemas de Paul no eran solo errores de juventud. Sabías que tu madre tenía maneras de conseguir dinero que no eran del todo limpias. Y miraste hacia otro lado. Su silencio fue la confirmación más dolorosa. No un sí rotundo, pero tampoco un no desafiante. Era un silencio culpable, avergonzado. «Es mi madre», susurró por fin con la voz rota, ya sin reproche hacia mí, sino con una desesperación infinita. «Después de mi padre, después de lo que yo creía que había pasado, ella me dio todo. Me crió. Sin ella no sería arquitecto. Me enseñó que la familia es lo primero, que se protegen unos a otros cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste incluye mentir, estafar y chantajear», dije incapaz de evitar que mi propia voz se quebrara. «¿Y yo qué, David? ¿También tenía que ser sacrificada en el altar de tu familia?». Me miró entonces, y por primera vez en semanas vi al hombre del que me había enamorado, asustado, perdido, destrozado por la traición más profunda. «No, yo solo quería que fueras feliz, que fuéramos felices». Pensé que lo del coche era solo un préstamo, que Paul de verdad iba a cambiar. Mi madre me dijo, me aseguró. «Ella te mintió», lo interrumpí secándome una lágrima rabiosa, «como siempre te ha mentido. Y tú elegiste creerle a ella, no a mí. Elegiste su versión de la realidad, aunque estuviera podrida». Asintió lentamente, derrotado. La certeza, aquel peso terrible, había caído sobre él. «¿Y ahora qué?», preguntó vacío. «Ahora decides tú», respondí poniéndome de pie. El café intacto estaba frío. Puedes seguir mirando hacia otro lado. Ser el hijo leal que ayuda a su madre a encontrar a la próxima víctima. O puedes enfrentar la verdad, por horrible que sea. Pero hazlo lejos de mí. Nuestro camino, David, se separó el día en que me pediste que eligiera entre mi dignidad y tu familia. Y yo ya elegí. Dejé dinero para los cafés sobre la mesa. Al salir de la cafetería, el sol brillante de Nueva York me golpeó la cara. No sentí alivio. Sentí un dolor inmenso, pero limpio. Ya no quedaban dudas. La verdad, por cruel que fuera, me había liberado. Ahora tenía que vivir con las consecuencias. Y viendo la expresión de devastación en los ojos de David, supe que la tormenta estaba lejos de terminar. Rose no se rendiría tan fácilmente. Había perdido una batalla, pero para ella la guerra acababa de empezar, y yo tenía que estar preparada. La verdad, una vez liberada, no trajo paz. Trajo un torbellino de consecuencias. Después de la reunión en el MoMA, David desapareció de mi vida durante 3 días. Ni llamadas, ni mensajes. Un silencio denso y elocuente que interpreté, con un dolor sordo pero resignado, como su respuesta final. Había elegido el refugio de la negación, el cómodo pantano familiar. Me equivocaba. Al 4.º día, a primera hora de la mañana, sonó insistentemente el timbre de mi apartamento. No era el zumbido breve de un repartidor.
Era una serie nerviosa y prolongada de timbrazos. Miré por la mirilla y el corazón me dio un vuelco. Era David, pero no el David arrogante de la discusión en su estudio, ni el hombre destrozado de la cafetería. Este David tenía los ojos inyectados en sangre, varios días de barba y una expresión de desesperación casi animal. Abrí la puerta con la cadena puesta. ¿Qué quieres, David? Tienes que dejarme entrar. Tenemos que hablar ahora mismo. Su voz era ronca, urgente. Ya hemos hablado. No tengo nada más que decirte. Penélope, por favor, gritó golpeando la puerta con la palma de la mano. Es sobre mi madre, sobre lo que ha hecho. Algo en su tono, un pánico genuino, me hizo vacilar. Corrí la cadena y abrí la puerta. Entró como un huracán, oliendo a sudor y a café rancio. ¿Qué pasa?, pregunté manteniendo la distancia. Me enfrenté a mi madre, dijo desplomándose en el sofá y enterrando la cara entre las manos. Después de lo que me enseñaste, tenía que saberlo. Le enseñé lo de Elaine ruso. Se lo puse delante. Me quedé inmóvil, apoyada en la pared de la entrada. No me lo esperaba. Y entonces levantó la cabeza y vi lágrimas de rabia y humillación surcando la suciedad de sus mejillas. No lo negó. No de verdad. Se puso a la defensiva, luego histérica. Dijo que esa mujer estaba loca, que era una celosa. Pero cuando le pedí detalles sobre las propiedades, porque había usado mi nombre, solo dijo que lo hizo por la familia, que eso era cosa del pasado, que yo no entendía la presión de ser madre soltera, de criarnos. Eso no es una negación, David. Es una justificación, dije con frialdad, aunque por dentro sentí un pequeño y amargo alivio. Al menos ahora lo veía. Lo sé, rugió levantándose y paseando por la habitación como un animal enjaulado. Pero luego sacó el tema de Paul, dijo que era el quien estaba en problemas ahora, que el coche era una necesidad real. Que si no conseguía el dinero, los amigos de Paul podrían hacerle daño. Que estaba desesperada. Y entonces soltó lo gordo. Hizo una pausa, jadeando, y me miró con los ojos llenos de un horror auténtico. Me dijo que tú ya habías aceptado, que después de pensarlo habías entendido que era lo correcto, que ibas a darle los $10.000. Que solo habías montado el escándalo para poner a prueba mi lealtad. Que todo este drama de investigar, de cancelar la boda, era una prueba de amor que yo había suspendido. Sentí que me faltaba el aire. La audacia de la mentira era monstruosa, brillante en su perversidad. Convertía mi resistencia en un capricho, mi dignidad en una prueba absurda, y a ella en la mensajera de mi supuesto cambio de opinión. ¿Y la creíste?, pregunté conteniendo las náuseas. No, gritó. Pero era un grito de angustia, no de convicción. No del todo. Pero tenía una prueba. Me enseñó un mensaje en su teléfono. ¿Un mensaje? Sí. Desde tu número. Decía: Rose, lo he pensado. David tiene razón. La familia es lo primero. Haré la transferencia esta semana. Por favor, no se lo digas. Quiero que sea una sorpresa. Algo así. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo nunca envié ese mensaje, dije con una calma mortal. Lo sé. Ahora lo sé, asintió agitado. Porque después, cuando se fue a la cama llorando dramáticamente, haciéndose la víctima perfecta, le miré el teléfono. Lo había dejado desbloqueado. Penélope. El mensaje no estaba en su bandeja de entrada. Estaba en borradores. Lo escribió ella misma. Lo tenía preparado para enseñármelo, para manipularme. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. La premeditación daba miedo. Rose no reaccionaba sin más. Planeaba sus movimientos con la frialdad de una maestra del ajedrez. ¿Y Paul de verdad está en peligro?, pregunté casi sin querer saber la respuesta. David soltó una risa amarga y desesperada. Sí, pero no por unos amigos, sino por sus deudas de juego. Mi madre las ha estado tapando con lo que ha podido. El coche era una excusa. El dinero era para otro prestamista.
Me lo confesó entre lágrimas cuando vio que la mentira del mensaje no terminaba de convencerme. Me suplicó que la ayudara, que te convenciera, que entre todos podíamos solucionarlo. Que una vez casados, con nuestros sueldos. Basta, lo interrumpí alzando la voz. Ya no podía soportarlo más. ¿Lo ves, David? ¿Lo ves claramente ahora? No es una madre angustiada. Es una manipuladora que te utiliza, que me habría utilizado a mí, que utiliza la tragedia de tu hermano para sacar dinero. Y tú lo sabías. No todos los detalles, pero sabías que algo olía a podrido. Y aún así viniste a presionarme. Aún así me llamaste egoísta. Se derrumbó, literalmente. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas en medio de mi salón, sollozando con un sonido crudo, desgarrador, nacido de las entrañas. Lo siento. Lo siento mucho, Penélope. No lo sabía. No quería verlo. Era más fácil enfadarme contigo que enfrentarme a esto. Te fallé. Te fallé de la forma más horrible. Verlo así destrozado rompió algo dentro de mí. Pero no era la compasión que quizá él estaba buscando. Era el último hilo de conexión. El amor que había sentido por él se había envenenado, transformándose en una mezcla de lástima y repulsión. Repulsión por su debilidad, por su ceguera voluntaria. Levántate, David, dije con una voz que no reconocí como mía, plana y fría. Aquí ya no queda nada. Nada que salvar. La boda se ha cancelado. No quiero volver a verte. Levantó la vista. Tenía la cara surcada de lágrimas y mocos. Ni siquiera puedo intentar arreglar esto. Ahora lo veo. Ahora sé la verdad. Es demasiado tarde, susurré. La verdad llegó después de que me traicionaras. Después de que dejaras que tu madre me chantajeara y me difamara. Tu revelación está muy bien, pero no borra lo que hiciste. Y ahora, por favor, vete. Se puso en pie tambaleándose. Me miró durante un largo momento, como buscando en mis ojos un destello de perdón, a la Penélope dulce y comprensiva que había conocido. No la encontró. Solo encontró el muro de hielo que la traición y el instinto de supervivencia habían levantado. No va a rendirse, murmuró ya junto a la puerta. Ahora que sabe que yo lo sé, que te lo he contado todo, va a ser peor. Va a intentar destruirte. Ya lo está intentando, respondí. Y ahora, al menos, sabré por qué. Cuando se fue, el peso del silencio fue absoluto. No lloré. Me senté en el sofá que había manchado con su desesperación y tomé una decisión fría y calculada. El tipo de decisión que mi antiguo yo nunca habría tomado. Saqué el teléfono y llamé a todos los proveedores de la boda, el catering, el lugar, la modista, la banda. Uno por uno, lo cancelé todo. La florista empezó a llorar. El gerente del lugar amenazó con demandarme por incumplimiento de contrato. Acepté las penalizaciones sin discutir. Cada cancelación era un clavo en el ataúd, pero también un acto de liberación. Después escribí un mensaje breve y claro en un chat grupal con nuestros amigos y familiares más cercanos. Por razones personales profundas, David y yo hemos decidido cancelar nuestra boda. Agradezco vuestra comprensión en este momento difícil. No haré más comentarios al respecto. Lo envié y apagué el teléfono. La tormenta estalló rápido, pero no por donde yo esperaba. Primero, mi madre apareció en mi puerta 2 horas después. Histérica. Penélope, Dios mío, ¿qué has hecho? Rose me ha llamado. Dice que le has roto el corazón a su hijo. Que lo has acusado de cosas terribles. Que estás desequilibrada, que estás celosa de su relación con David. La gente está hablando. Intenté explicárselo. Enseñarle la grabación, los documentos, pero no quiso ver, no quiso escuchar. No me importan los papeles, gritó. Me importa la familia, me importa lo que dice la gente. Ahora todo el mundo piensa que somos unos snobs, que miramos por encima del hombro a la gente trabajadora. Has manchado nuestro nombre. Fue mi padre, más calmado pero igual de afectado, quien la hizo callar. Pero en sus ojos también vi decepción. Incomprensión.
El miedo al que dirán era un muro demasiado grueso para atravesarlo. Después llegaron los mensajes anónimos en mi Instagram. Así que eres demasiado importante para ayudar a la familia de tu prometido. Tienes dinero, pero no corazón. La tía jueza te ha llenado la cabeza de tonterías. Rose estaba usando su red, sus amistades, el viejo y eficaz método del rumor venenoso. La gota que colmó el vaso llegó al día siguiente cuando, al llegar a la oficina, mi jefa me llamó a una reunión. Con gesto grave, me dijo que había recibido una llamada anónima cuestionando mi estabilidad emocional y mi criterio profesional, sugiriendo que mis problemas personales podrían estar afectando mi trabajo. No hacía falta que dijera nombres. Era la mano de Rose entrando en mi vida profesional. Sentada en el baño de la oficina, temblando de rabia e impotencia, saqué el teléfono. No llamé a David. No llamé a mis padres. Marqué el número de la única persona cuya lealtad no estaba en duda, cuya fuerza era mi faro en ese mar de barro. Tía Carol, dije cuando respondió, necesito un abogado. No para defenderme de rumores, sino para atacar. La tía Carol no dijo te lo dije. No hacía falta. En sus ojos, cuando nos vimos más tarde, vi la furia fría de alguien cuyas peores predicciones se habían confirmado, y la determinación de hierro de alguien que no iba a permitirlo. 48 horas después, estaba sentada en un despacho sobrio de una calle de Brownstones, frente al abogado que ella había elegido, Damon Roberts. Era un hombre de mediana edad, de expresión seria y mirada analítica, especializado en derecho civil y, según Carol, en tratar con chacales familiares disfrazados de gente respetable. Tiene un caso, señorita Cruz, dijo después de revisar la carpeta con los documentos y escuchar la grabación de la amenaza de Rose. No es fácil, porque el chantaje emocional y la difamación son difíciles de demostrar de forma concluyente, pero la combinación de elementos es poderosa. La exigencia de dinero bajo presión, la amenaza explícita en esta grabación, el historial previo de la señora Miller, señaló los papeles de Elaine Russo, y ahora la campaña de difamación que está afectando a su vida profesional. Podemos actuar en varios frentes. ¿Cuáles? Pregunté con las manos apretadas sobre el regazo. El traje que llevaba puesto me parecía una armadura prestada. Primero, una demanda civil por difamación y por causación intencionada de daño emocional contra Rose Miller. Con eso buscamos una indemnización económica y, más importante aún, una sentencia que declare públicamente ilegal su conducta. Es lento, pero es un golpe a su reputación, explicó Roberts con voz calmada. Segundo, y con más fuerza, presentamos una denuncia penal por coacciones. La grabación es clave. Le exige dinero bajo la amenaza de arruinar su reputación y la de su tía. Esos son coacciones. Si la fiscalía presenta cargos, podría acabar en un juicio penal. ¿Y la denuncia por fraude de Elaine Russo? ¿No puede reabrirse?, preguntó Carol sentada a mi lado con su expresión judicial más inescrutable. Difícil, respondió él. Fue archivada. Pero podemos utilizarla para establecer un patrón de conducta, para dar credibilidad a nuestra versión. Lo que sí podemos hacer es presentar toda esta documentación de manera ordenada y pública. Roberts hizo una pausa significativa. A veces la mejor justicia no se encuentra solo en una sala de tribunales. Lo entendí. No se trataba solo de ganar una demanda. Se trataba de ganar la guerra de la opinión pública que Rose había empezado. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Déjelo en mis manos, dijo Roberts. Redactaré la demanda y contactaré con la fiscalía. En paralelo, con la ayuda de su tía, podemos hacer que cierta información llegue a oídos estratégicos. Periodistas judiciales, columnistas de sociedad. No es una filtración ilegal. Es una defensa legítima. Si ella juega sucio con rumores, nosotros responderemos con hechos documentados. Firmé la hoja de encargo necesaria con mano firme. Ya no había vuelta atrás. Al salir del despacho, Carol me puso una mano en el hombro. Durante un tiempo vas a ser la mala, Penélope. La que demanda a su futura suegra. La que saca los trapos sucios. Prepárate. Pero recuerda, tú no empezaste esto. Solo lo estás terminando.
La tormenta legal estalló con una rapidez sorprendente. Roberts era eficiente. En cuestión de días, Rose recibió una carta certificada en su dirección del Upper East Side con la notificación de la demanda civil y de la denuncia penal. La reacción, según me contó más tarde una fuente, el atribulado Tony, el padre de David, que llamó a mi padre medio avergonzado, medio asustado, fue apocalíptica. Gritos, lágrimas, acusaciones de conspiración, amenazas de hacerse daño. Rose, acorralada, redobló su ofensiva en el frente social. Su historia se volvió todavía más lacrimógena y victimista. La rica Penelope, con su tía jueza, quiere meter en la cárcel a una madre pobre por pedir ayuda para su hijo. Nos está destruyendo por no inclinarnos ante sus caprichos. Pero ahora teníamos munición. Carol llamó a un conocido, un periodista judicial del New York Times. No le dio la historia. Le dio el contexto, mencionando de pasada que en ciertos círculos del Upper East Side una mujer con historial de denuncias por fraude estaba ahora acosando y difamando a una joven para extorsionarle dinero. El periodista, un tipo agudo, olió la sangre. Investigó por su cuenta. Los registros judiciales son públicos. Encontró la denuncia archivada de Elaine Russo y los problemas legales anteriores de Rose. Un domingo por la mañana apareció un artículo breve, pero devastadoramente preciso, en la sección de Sociedad. No nombraba a nadie con apellidos completos, pero las iniciales RM, PC, DM, y las descripciones, residentes del Upper East Side, hijo arquitecto, presunta estafa a una amiga años atrás, dejaban pocas dudas en los círculos sociales que compartíamos. Hablaba de chantaje emocional, de un patrón de conducta y de usar a la familia como coartada. El artículo fue un torpedo en la línea de flotación de la fachada que Rose había mantenido con tanto cuidado. El efecto fue inmediato y catártico. Mi teléfono, que hasta entonces se había llenado de mensajes de reproche, empezó a llenarse de nuevas notificaciones. Ahora eran de apoyo, de disculpa. Penelope, no tenía ni idea. Lo siento muchísimo. ¡Qué horror! ¡Qué mujer tan terrible! David debería pararle los pies. La simpatía pública, tan voluble, se inclinó bruscamente a mi favor. Rose había subestimado el poder de un documento oficial y de un artículo serio en un periódico frente a los murmullos de café y tertulia. Pero el golpe más duro llegó desde dentro. 2 días después del artículo, recibí una llamada de un número desconocido. Era Tony, el padre de David. Su voz sonaba a ceniza. Penélope, lo siento. Lo siento por todo. No sabía ni la mitad. Rose me tenía engañado a mí también. He visto los papeles que tu abogado le enseñó al nuestro. Es insoportable. ¿Dónde está David? Pregunté incapaz de evitar cierta curiosidad morbosa. Se fue de casa. Después de la pelea con Rose por el artículo, dijo que no podía soportarlo más, que estaba metido hasta el cuello en mentiras. No sé dónde está. Probablemente en casa de un amigo. ¿Y Paul? Paul ha desaparecido. Los prestamistas han estado llamando a casa. Rose no está bien. Dice que todo esto es culpa tuya, que la has destruido. No sentí satisfacción. Sentí un vacío enorme y una punzada de lástima por Tony, un hombre débil atrapado en la tormenta que había ayudado a crear con su pasividad. Lo siento por usted, Tony, dije con sinceridad. Pero yo solo me estaba defendiendo. Lo sé, y no te estoy pidiendo que retires nada. Solo quería que supieras que lo siento. La batalla social estaba ganada, pero la legal continuaba. La vista preliminar por la denuncia penal se fijó para un mes después. Rose, probablemente asesorada por un defensor de oficio o algún conocido, intentó un último movimiento, una oferta de acuerdo. A través de su nueva abogada, propuso retractarse de todos sus comentarios y firmar una carta de disculpa a cambio de que yo retirara la demanda civil y la denuncia penal. Roberts me trasladó la oferta en su despacho. Es una señal de debilidad. Sabe que podría perder, y una condena penal, por menor que sea, sería la ruina total de su fachada social, analizó. ¿Qué me aconseja? Que la rechace, salvo que la carta de disculpa sea pública, esté notariada,
Admita los hechos concretos e incluya una compensación por los daños emocionales y por los costes de la boda cancelada. Una cantidad simbólica, pero significativa. Acepté. No quería su dinero. Quería su admisión de culpa, su humillación legal. Era un deseo oscuro, pero después de todo lo que había sufrido, me lo debía. La contraoferta enfureció a Rose. Se negó en redondo. Su orgullo, o su psicopatía, no le permitían doblegarse por escrito. Prefería arriesgarse a un juicio. El día de la vista en el juzgado del condado de Nueva York fui con Carol y Roberts. No vi a David. Al otro lado de la sala estaba Rose, flanqueada por una abogada joven que parecía estar en el lugar equivocado. Parecía haber envejecido 10 años. Su elegancia se había convertido en desaliño. Su mirada negra como el azabache estaba ahora apagada, perdida. Cuando me vio, sus ojos brillaron de puro odio, pero no dijo nada. No hubo gritos, ni escenas. El frío ritual de la justicia lo silenció todo. La jueza, una mujer de mediana edad con gafas, examinó los escritos. Escuchó brevemente a Roberts, que expuso los hechos con concisión, y a la abogada de Rose, que balbuceó algo sobre malentendidos familiares y presión excesiva. Luego la magistrada tomó su decisión. Existen motivos razonables para creer que se cometió un delito de coacciones, tal y como se documenta en la grabación aportada y en el contexto de la presión familiar descrita, declaró con voz neutra. Por tanto, aprecio indicios suficientes para continuar con la denuncia contra la señora Rose Miller. El caso será señalado para juicio. Fue una victoria judicial seca. Sin aplausos, sin alivio explosivo, solo el golpe seco del mazo. Rose palideció todavía más, si eso era posible. Su abogada le susurró algo al oído. Ella no respondió. Solo me lanzó una última mirada antes de salir arrastrando los pies de la sala. Era la mirada de un animal herido, pero ya no me daba miedo. Sabía que su poder, el poder del chantaje y del rumor, se había roto contra el muro de la ley y de los hechos probados. Sin embargo, al salir del juzgado a la plaza bañada por un sol frío de invierno, la sensación de triunfo se mezcló con una amarga soledad. Había ganado. Había defendido mi nombre, mi integridad, mis bienes. Había desenmascarado a los monstruos. Pero a mi alrededor solo había ruinas. Una relación destruida. La confianza de mis padres dañada. Mi vida social destrozada y reconstruida bajo el signo del escándalo. Yo no era la heroína de una historia. Era simplemente una superviviente cubierta por el barro de la batalla que mi tía, con su consejo previsor, me había dado las herramientas para luchar. Carol me rodeó los hombros con un brazo. Es un nuevo comienzo, Penélope. Uno duro, pero limpio. Asentí mirando hacia el horizonte de edificios grises. Era un comienzo, sí, pero el coste había sido tan alto que aún no podía imaginar qué tipo de vida podría construirse sobre unas ruinas todavía humeantes. La victoria en los tribunales fue solo el final de un capítulo. El epílogo de mi vida como Penélope, la prometida de David, ya estaba escrito. Ahora tenía que inventar quién era Penélope. Punto. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era una promesa, sino una página en blanco, inmensa y aterradora. 2 años no borran el dolor, pero le dan forma. Lo transforman en algo sólido, un material con el que construir. El apartamento del Upper West Side, testigo de tantos momentos dulces y del derrumbe final, lo vendí. No por el dinero, sino como un exorcismo. Me mudé a un ático luminoso en el East Village, con una terraza llena de plantas y una vista abierta al cielo. Un espacio que era solo mío, que no olía a promesas rotas. El veredicto final contra Rose fue culpable de un delito menor de coacciones, una multa y, lo más importante, una orden de alejamiento de 5 años respecto a mí. No fue a la cárcel, pero la mancha sobre su reputación fue letal en su círculo del Upper East Side, donde las apariencias lo eran todo. Se convirtió en una apestada. Se cerraron puertas. El artículo del periódico había hecho el resto. Tony, según supe por terceros, acabó pidiendo el divorcio, un gesto tardío, pero valiente. Paul, el hermano, desapareció, tragado por sus deudas y sus demonios. Y David,
David se fue de Nueva York. Dejó su trabajo en el estudio de arquitectura, donde los rumores habían manchado su imagen profesional, y se mudó a Chicago. Supe por un amigo común que estaba trabajando en un pequeño estudio haciendo proyectos anónimos, que había cortado todo contacto con su madre y que estaba en terapia. No sentí alegría por su caída, ni una compasión real. Era como leer una noticia sobre alguien a quien había conocido hacía mucho tiempo, en otra vida. La rabia se había disuelto, dejando un pozo de tristeza resignada, como la ceniza fría de un incendio. Lo que no se disolvió fue una rabia silenciosa ante la injusticia, ante la vulnerabilidad en la que me había encontrado y en la que sabía que estaban miles de mujeres. La idea surgió durante una de las largas conversaciones con la tía Carol, ya no en su despacho, sino tomando vino en la terraza de mi nuevo ático. El sistema funciona, Penélope, pero a menudo llega demasiado tarde, dijo contemplando el atardecer naranja. Y requiere recursos, conocimiento, resistencia. Muchas mujeres no tienen nada de eso. Yo sí los tenía, respondí. Te tenía a ti. Tenía mis ahorros para pagar a Roberts. Pero ¿qué pasa con la mujer que no tiene una jueza por tía, ni ahorros, ni la fuerza para enfrentarse a todo eso? Carol me miró, y en sus ojos vi el mismo orgullo que el día que me gradué. Entonces debería tener un lugar al que ir. Ese lugar se convirtió en el Centro Alba, un centro de apoyo legal y psicológico para mujeres en situación de vulnerabilidad económica o emocional dentro de sus relaciones o familias. No era un edificio grande, sino un espacio acogedor en un barrio diverso, con una pequeña sala de espera, 2 despachos y una sala para grupos de apoyo. Lo financié con parte de la indemnización que Rose acabó teniendo que pagarme, una ironía que Carol llamaba justicia poética, y con donaciones que conseguí de abogadas feministas y de unas cuantas empresas sensibilizadas. Yo no era la abogada. Era la directora, la coordinadora, la cara que recibía a las mujeres en la puerta con una taza de té y una sonrisa que entendía el miedo y la vergüenza. Contraté a una abogada joven y brillante, Sofía, especializada en abuso económico y derecho de familia, y a una psicóloga, Mara, de paciencia infinita. Nuestro lema, pintado en la pared de la entrada, era sencillo. Tus bienes, económicos y emocionales, son tuyos. Una tarde de otoño, 2 años y medio después de la sentencia, estaba en el despacho revisando facturas cuando Sofía asomó la cabeza. Penélope, hay una mujer en recepción preguntando por ti. Dice que se llama Elaine Russo. Me quedé helada. La mujer de la grabación. La voz al otro lado del teléfono que había confirmado mi pesadilla. Le pedí que pasara. Era mayor de lo que había imaginado, menuda, con el pelo teñido de un rubio que no terminaba de ocultar las canas, y unos ojos inteligentes y cansados. Me estrechó la mano con firmeza. Sé quién eres por lo que salió en la prensa entonces, dijo sin preámbulos. Y he seguido lo que has hecho con este centro. He venido desde Miami para darte las gracias. ¿A mí? Pregunté sorprendida. Por no ceder, por plantarle cara, por ganar. Sus ojos se humedecieron. Yo no pude. Dejé que el miedo y la vergüenza me vencieran. Ver lo que hiciste me devolvió algo que creía perdido. La rabia. Una rabia sana. Y con esa rabia demandé a mi exmarido por la pensión atrasada de nuestro hijo, y gané. Sonrió, una sonrisa frágil, pero victoriosa. Así que, de alguna manera, esto también es tuyo. Nos abrazamos. No éramos amigas. Éramos compañeras de la misma trinchera, supervivientes de la misma guerra sucia. Elaine se ofreció como voluntaria para el grupo de apoyo, para compartir su experiencia. Su historia se convirtió en un faro para otras. El trabajo en Alba era duro, a menudo desgarrador. Escuchaba historias de control financiero, de chantaje emocional, de mujeres despojadas de todo, incluso de su propia autoestima. Pero también era profundamente sanador. Cada pequeña victoria, una orden de alejamiento concedida, una cuenta bancaria separada abierta, una sonrisa de alivio, era un ladrillo con el que reconstruía mi propia fe en el mundo. Fue en ese contexto donde conocí a Lucas. Era periodista, especializado en temas sociales. Vino a hacer un reportaje sobre Alba para una publicación digital. Era alto,
con una sonrisa fácil y unos ojos que de verdad escuchaban, no para responder, sino para comprender. Pasó una semana con nosotras entrevistando a nuestras clientas, con su permiso, a Sofía, a Mara y a mí. La última tarde, después de terminar mi entrevista, no se fue. Se quedó ayudando a guardar las sillas después de una reunión del grupo de apoyo. Esto es un trabajo increíble, dijo sin mirarme mientras doblaba una silla. Pero tiene que ser emocionalmente agotador a veces. Lo es, admití, pero este tipo de cansancio es mejor que sentirse vacía. Asintió. Entonces clavó en mí sus ojos verdes. El artículo va a salir bien, pero hay una cosa que no voy a incluir. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Que la fundadora de este lugar es la persona más valiente que he conocido en mucho tiempo, y que me gustaría, si a ella le parece bien, invitarla a tomar un café, solo un café, para hablar de cosas que no tengan nada que ver con demandas ni psicólogas. Sonreí. Era la primera vez en años que una propuesta así no hacía saltar todas mis alarmas, no me obligaba a buscar motivos ocultos. Acepto el café, dije. Lo de valiente ya lo discutiremos. Con Lucas no hubo prisas, ni grandes declaraciones, ni dramas familiares. Él tenía su vida, su trabajo apasionado, una hija pequeña de una relación anterior con la que compartía la custodia. Yo tenía mi centro, mis cicatrices y mi feroz independencia. Empezamos a vernos poco a poco, cenas tranquilas, paseos por Central Park, conversaciones interminables. Él admiraba mi trabajo, pero no me ponía en un pedestal. Yo disfrutaba de su compañía sin necesitar que fuera mi salvador. Era un compañero, un igual. Una tarde, revisando las finanzas de Alba con Carol, que se había convertido en nuestra mentora oficiosa, me preguntó por él. Es tranquilo, dije buscando la palabra adecuada. ¿Y eso es bueno?, preguntó arqueando una ceja. Después del huracán, respondí con una sonrisa, la calma es un lujo. Carol asintió, satisfecha. Luego su expresión se volvió más seria. He oído algo a través de un colega del Tribunal de Quiebras, la familia de David, o lo que queda de ella. Rose se ha declarado en quiebra. El apartamento del Upper East Side está en proceso de embargo. Se ha ido a vivir con una hermana a un pequeño pueblo de Pensilvania. Dicen que está enferma. La noticia me llegó como un eco lejano. No sentí satisfacción, solo un pensamiento fugaz, el ciclo se había completado. La fachada de mármol se había derrumbado, dejando al descubierto el barro podrido que siempre había estado ahí. Es triste, dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía de verdad. Lo es, estuvo de acuerdo Carol. Pero su tristeza nace de su propia codicia. La tuya, en cambio, la has transformado en esto. Hizo un gesto amplio abarcando la oficina modesta, pero acogedora, de Alba. No mucha gente puede decir eso. Meses después, en la inauguración oficial de la ampliación de Alba, habíamos alquilado el local de al lado. Estaba rodeada de mujeres a las que habíamos ayudado, de compañeras abogadas, de amigas que se habían mantenido a mi lado. Lucas y su hija estaban en una esquina cogiendo zumo. Miré a mi alrededor. El dolor no había desaparecido. Era una cicatriz, un nudo en la madera que recordaba la tormenta, pero ya no me definía. La tía Carol se acercó y me tendió una copa de prosecco. Por ti, sobrina, dijo, con una emoción poco habitual en la voz. Por la jueza que llevas dentro. La que me enseñó que a veces el acto más revolucionario es proteger lo que es tuyo. Brindé suavemente, chocando mi copa con la suya. Al otro lado de la sala, Lucas me sonrió. No era una sonrisa de posesión ni de expectativa. Era una sonrisa de compañerismo, de celebración compartida. No sabía qué me deparaba el futuro con él, pero por primera vez eso no me daba miedo, porque fuera lo que fuera, lo recorrería sobre mis propios pies, sobre un terreno que yo misma había despejado. La chica que firmó obedientemente un prenupcial por consejo de su tía había desaparecido. En su lugar había una mujer que había usado ese mismo documento como el primer escudo en una batalla que no buscó, pero que supo ganar. Y no solo por ella misma. Miré hacia Elaine, que hablaba animadamente con una joven recién llegada al centro, y supe que la victoria, la única que de verdad importaba, era esa,
Haber transformado el barro que otros te lanzan en los cimientos de algo nuevo, algo sólido, algo tuyo.